Sabemos que estas herramientas los apoyarán para compartir de una mejor manera lo que es su proyecto de servicio social. No nos queda duda que tú sabes dar una presentación en tu salón de clases en el TEC. Ahora el reto es que en la comunidad sepas ser el mejor profesor. A continuación, escucharemos a la doctora Mariana Gabarrot Arena con la conferencia ¿Cómo la variable de la educación influye en el desarrollo de México? La doctora Mariana Gabarrot es directora de la Cátedra sobre Desarrollo Social y Globalización del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del TEC de Monterrey. Sus temas de investigación están relacionados con las estrategias de vida y las estructuras familiares en contextos de pobreza, específicamente en regiones de alta migración de Estados Unidos. Es responsable del proyecto titulado Migración y Estrategias de Vida en Municipios Rurales de Nuevo León, el rol de las comunidades de origen en la articulación de los flujos migratorios, financiado por el CONACYT. Imparte clases de Sociología y Escenario Regional de América Latina en las licenciaturas del Campus Monterrey y de Metodología en el Doctorado de Ciencias Sociales en el mismo campus. Tiene el grado de PhD por la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford, Inglaterra, con especialidad en Geografía Humana. Adelante, doctor. Gracias. En esa foto estoy bien joven, gracias por escogerla. Si se dan cuenta, mi look ha cambiado un poco y han pasado varios años desde ahí. Si quieres poner la portada de mí. Bueno, la maestra anterior hablaba de refuerzos positivos y de decirle a los estudiantes como un piropo, y yo no puedo resistir la tentación de felicitar a todas aquellas sabias personas que traen puesta la camiseta de Tigres el día de hoy. La verdad, no la traigo puesta porque pensé que, bueno, tenía que vestirme un poco más formal, dado mi rol de conferencista, pero si por mí fuera, ya la traería puesta. Aparte, hoy juega Rayados también, hoy es un sábado importante, importante, ¿sí? Ahora, tengo que confesarles también otra cosa, y es que cuando Miriam me invitó a dar esta charla, yo me pregunté, ¿qué le puedo decir yo a 400 alumnos que les sirva a los 400? Aparte, tomando en cuenta que son de carreras distintas. Algunos de ustedes veo que fueron mis alumnos y probablemente algunas de las cosas que les voy a contar hoy les van a ser familiares, porque la educación y el desarrollo tienen que ver con la sociedad, y yo trabajo temas de sociología y de estudios de la sociedad. Entonces, escogí solamente como dos ideas principales. Uno, ¿qué es la educación? Porque todos ya más o menos lo sabemos, pero me parece importante como repasarlo, es decir, cuando hablamos de educación, ¿de qué estamos hablando? Y el otro, pues es igual, es el desarrollo también. Son dos conceptos como tan intuitivos que todo el mundo considera que ya los conoce, y efectivamente se van a dar cuenta que sí los conocen, pero yo espero que después de la plática del día de hoy puedan quizás tener algún consenso, o sea, que todos los 400 lleguemos más o menos a un consenso de qué estamos hablando cuando hablamos de esas dos cosas. Entonces, los que llevaron clases conmigo a lo mejor reconocen a ese señor, que es Mark Twain, y perdón porque no se ve muy bien ahí, pero la frase dice, I never let my schooling get in the way of my education, ¿sí? Entonces, Mark Twain, si le suena, es el que escribió Tom Sawyer, y en su época fue como el gran pensador estadounidense, como una especie de Carlos Fuentes para nosotros o Octavio Paz. Y entonces él argumentó siempre que la escuela, en lugar de ayudarle en su proceso educativo, lo que hacía era inhibirle su proceso educativo, y que para él era un sufrimiento siempre tener que ir a la escuela. Entonces, obviamente, eso quiere decir que a lo mejor las escuelas que le tocaron al pobre de Mark Twain hace muchos años, pues tenían un método de educación a lo mejor muy rígido, a lo mejor no le tocaron tan buenos profesores, no tuvo tanta suerte. Pero lo interesante es que a pesar de ello a Mark Twain le fue muy bien, llegó a tener un trabajo intelectual muy sofisticado y muy admirado a nivel mundial. Yo creo que todo mundo hemos pasado por Tom Sawyer en algún punto de nuestras vidas. Entonces, esto yo lo pongo porque para mí la educación, cuando yo hablo de educación, estoy hablando de dos tipos de educación. Uno es la de la escuela, que ojalá y a todos nos toque la fortuna de tener buenos profesores y una buena educación formal.
Pero la otra educación es la que aprendemos fuera de la escuela. Por eso mucha gente dice, es que en la vida aprendes, es la escuela de la vida. Y es cierto, aprendemos tantas cosas dentro de la escuela como aprendemos cosas fuera de la escuela. Ahora, una vez dicho esto, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Sí? ¿Cuál es la función de la escuela en la sociedad? ¿Para qué la tenemos? Y en ese sentido, pues hay 3 funciones de la educación, y no lo digo yo, lo dicen los sociólogos. La primera función de la educación es enseñarle a los niños normas, es decir, cuáles son las reglas principales de nuestra sociedad. Entonces, cuando un niño va a la escuela no solamente aprende matemáticas, español y biología, sino que también los maestros le enseñan pues cómo se debe de comportar. Por ejemplo, ahorita preguntaban, ¿se puede gritar o no se puede gritar? Bueno, eso también lo aprendes en la escuela, ¿sí? ¿Le puedes pegar a un compañerito o no le puedes pegar a un compañerito? Eso también lo aprendes en la escuela. Entonces, en la escuela, de alguna forma, aprendemos normas, por un lado, y por otro lado, si ya nos vamos a secundaria, prepa, las escuelas técnicas, aprendemos una profesión. Entonces, hay gente que sigue hasta la universidad y se gradúa, como ustedes, en profesiones específicas, como ingeniero, licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho, doctor, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también hay gente que aprende en la escuela ciertos oficios, como la carpintería, la electricidad, etcétera, y hay gente que aprende los oficios en la escuela y con sus papás, por ejemplo, en su familia o afuera o por la práctica, ¿sí? Entonces, la primera función de la educación es socializar, es decir, hacer que el niño pueda convivir con gente de su propia sociedad. La segunda función de la educación, si podemos pasar, es transmitir valores. ¿Por qué les pongo esto? Porque yo sé que en el TEC hay muchos proyectos que tienen que ver con la cuestión de transmitir valores y algunas organizaciones que se dedican a transmitir valores en las escuelas primarias. Y es bien importante tomar en cuenta lo siguiente: podemos tener un proyecto que transmita valores, ¿sí? Pero no se les olvide que la educación en sí misma transmite valores, quiéranlo o no. Es decir, si nosotros le enseñamos a un niño matemáticas, es porque en nuestra sociedad consideramos que las matemáticas son importantes y son valiosas. Piensen en valor, quizás no tanto como una cuestión moral, que sí lo es, pero valor significa a qué le damos valor, ¿sí? ¿Qué cosas valen para nosotros? Entonces, en ese sentido, ustedes aprenden lo que para sus maestros era valioso y lo que para sus papás era valioso, por eso los mandan a la escuela, ¿sí? Entonces, uno es enseñar ciertos valores, otro es que los valores de todas maneras los enseñan los profesores en la escuela. Entonces, cuando ustedes lleguen a una escuela, van a traer sus propios valores, los que aprendieron, y van a estar con niños que aprenden valores en esa escuela y con profesores que ustedes no conocen que están enseñando otro tipo de valores. Por eso se van a encontrar con mucha diversidad, ¿sí? Y la escuela, decía Talcott Parsons, es para que podamos unificar los valores y para que aprendamos a respetar los valores de los demás. Entonces, un valor que aprendemos en la escuela, querámoslo o no, es a convivir con gente diferente a nosotros. Y eso lo aprendemos simple y sencillamente en el recreo, ¿sí? No lo aprendemos a lo mejor tanto en el salón de clases, lo aprendemos en nuestro tiempo libre, ¿sí? Y la última base, que está relacionada con la segunda, es establecer como una base de igualdad. Eso, sobre todo en el caso de la educación pública, es muy importante. Es decir, ¿por qué tenemos educación pública? En el mundo en general y en los países como México. ¿Para qué? ¿Sí? Porque hay una creencia de que todo ser humano tiene derecho a cierto nivel educativo, que todos debemos de tener las mismas oportunidades y que para tener las mismas oportunidades necesitamos a fuerzas que haya como un piso básico y que de ahí partamos todos y tengamos, digamos, la posibilidad. Ahora, es importante, yo les puse ahí 2 fotos. La izquierda, pues es una escuela pública como cualquier otra. La segunda son las aulas móviles de la Secretaría de Educación Pública. Estas aulas móviles las lleva la Secretaría a lugares donde no se han podido construir escuelas. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien la educación es una base para la igualdad, es cierto que las escuelas no son iguales, ¿sí? Entonces, también hay que trabajar y hay que tener en cuenta que si bien tiene que haber un piso de igualdad, todavía estamos trabajando en ello, ¿sí? Estamos trabajando para que las condiciones educativas sean las mismas para todos. Entonces, esas son las 3 funciones: la socialización, la transmisión de valores
y tener un piso de igualdad para que la gente pueda partir de las mismas oportunidades. Entonces, esas tres cosas, como les comentaba, se aprenden dentro del aula, pero también se aprenden fuera del aula. En el caso de ustedes, va a ser tan importante lo que enseñen dentro del aula como lo que enseñen fuera, y fue lo mismo cuando ustedes fueron a la escuela, ¿sí? Ahora, ¿qué es el desarrollo? ¿Sí? Y otra vez, muchas maneras de definir el desarrollo. Si yo empezara a preguntarles, lástima, no tenemos tiempo porque somos muchos, vamos a dejar las preguntas al final. ¿Qué consideran ustedes que es el desarrollo? Siempre tengo como muchas respuestas diferentes. Hay personas que me dicen, maestra, no, lo que pasa es que el desarrollo tiene que ver con el crecimiento económico. El desarrollo tiene que ver con la calidad humana, con la calidad de vida. El desarrollo tiene que ver con la nutrición, ¿sí? Ahora, todos esos aspectos entran en el desarrollo. Es un concepto tan amplio que es muy difícil de definir. Por eso yo creo que Naciones Unidas hizo un gran trabajo cuando ofreció al mundo una definición de desarrollo universal que está siendo aceptada en todos los países, desde México hasta los más lejanos, que es la que yo les puse en ese PowerPoint, ¿sí? Entonces, ellos hablan de desarrollo como libertad, pero lo interesante de esa definición, si ustedes la leen, es libertad para vivir el tipo de vida que las personas valoran, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa definición de desarrollo? Que cada quien puede vivir el desarrollo de distintas formas. La clave, dice Naciones Unidas, es que las personas sean libres de decidir qué tipo de vida es valiosa para ellas. Y así puede ser tan diferente el tipo de vida de los estudiantes de mi lado izquierdo como los estudiantes de mi lado derecho o los estudiantes del centro. Es decir, hay tantos tipos de vidas distintos como personas distintas, pero lo importante es que todos tengan la capacidad de decidir cuál es la vida que quieren vivir, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos concretar esa definición en algo como perdón por la redundancia, en algo más aterrizado o más concreto, ¿sí? Y aterrizarlo se lo debemos a ese señor que es Amartya Sen. Amartya Sen es un economista. Él ahorita trabaja todavía en Harvard, pero ha pasado por varias escuelas, nació en la India y mucha de su experiencia proviene de su niñez y de su juventud, sobre todo cuando viajaba por Bangladesh. Entonces, Amartya Sen siempre como que creció con esta idea de decir, bueno, es que ¿por qué? Digamos, ¿cómo le hacemos para combatir la pobreza? ¿Cómo le hacemos para combatir las desigualdades en un mundo en el que los contextos son tan distintos? No es lo mismo ser pobre en la India que en África, que en el sur de México, que en Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él decía, no basta con que agarremos todo el dinero del mundo, supongamos, y lo repartamos, es decir, a todo el mundo le vamos a dar, no sé, $400, $500 al mes, $600, $1,000 al mes, ¿sí? Y con ese dinero, si repartimos todo el dinero del mundo, entonces ya no va a haber desigualdades. Decía él, es que no es tan simple como eso, no es tan simple como darle a la gente cosas. ¿Cómo lo podemos entender entonces? Entonces decía, miren, tenemos que prestarle atención no a los bienes materiales, sino a las capacidades de las personas. Y yo les puse ahí un ejemplo. Sen decía, si yo le doy a una persona una bicicleta, lo que estoy haciendo con esa bicicleta es permitirle que ejerza su capacidad de transportarse, es decir, de ir de un lado a otro, ¿sí? Lo importante en este caso no es la bicicleta, sino que la persona efectivamente se pueda transportar, ¿sí? Piensen entonces, ¿quiénes no pueden andar en bicicleta? Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por más que yo le dé la bicicleta, no la van a poder usar. Y las personas que no saben andar en bicicleta, por más que le dé yo la bicicleta, no la van a poder usar, ¿sí? Entonces decía Sen, pues no importa que le demos bienes, si no tienen la capacidad para hacer buen uso de esos bienes y poder generar otras capacidades, entonces no sirve de nada dárselos, ¿sí? Y ahí es donde está lo que llamamos nivel de vida. Ahora, muchos de mis alumnos me dicen, Mariana, pero no seas ingenua, o sea, no es lo mismo que le des a alguien una bicicleta que le des un Ferrari, ¿sí? No es lo mismo desplazarse en un coche de lujo que desplazarse en una bicicleta.
Y yo les contesto, pues no, pero si vives en una comunidad rural, en los altos de Chiapas, donde ni siquiera hay carreteras, el Ferrari te va a servir menos que la bicicleta, ¿sí? Entonces, el contexto importa, ¿sí? Ahora, claro, obviamente, todo el mundo queremos tener comodidades, ¿sí? Pero a veces la comodidad no significa un Ferrari, ¿sí? La comodidad significa aquel bien que nos permita, pues, cubrir las necesidades que tenemos de la mejor manera. Entonces, no vamos a ser tan ingenuos como para pensar que los bienes no importan. Vivimos en un mundo en que los bienes sí importan. Pero lo que quiere decir, Zen, es, no son todo, no basta. Tenemos que pensar no solamente en los bienes, sino en las capacidades que tienen las personas de poderlos disfrutar y de poderlos utilizar, ¿sí? Y entonces así podemos evaluar el nivel de vida. Si ven esto, entonces, la bicicleta y el Ferrari, los dos significan que tenemos que saber manejarlos y que tenemos que tener ciertas capacidades para poder aprovecharlos, ¿sí? Entonces, son capacidades, decía Zen, y si nos enfocamos en las capacidades, entonces cuando hablamos de bienes y de capitales, no solamente hablamos del primero, que es económico y material de una persona, sino hablamos de que las personas tienen que tener capital económico, pero también capital humano. Y el capital humano es el conocimiento. Y el conocimiento sirve para desarrollar esas capacidades de disfrutar del capital económico, ¿sí? Y además necesitamos capital social. Es decir, si yo tengo una bicicleta y un Ferrari para desplazarme, pero vivo solo y no tengo a dónde ir y no tengo ni una comunidad ni amigos, entonces ¿a dónde voy a ir? Si puedo ir a comprar comida, ¿sí? Y regresarme. Pero digamos, el chiste de transportarse no solamente es cubrir tus necesidades, sino ir a ver a tus amigos. Y ustedes en la edad que están saben mejor que yo que los amigos son un capital muy valioso, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que enfocarnos en los bienes, tenemos que enfocarnos en los bienes, en el conocimiento y en las relaciones sociales. Y Amartya Sen le llamó a esas tres cosas capital económico, capital humano y capital social. Ahora entonces yo espero que quede claro, ¿sí?, por qué la educación es importante en el desarrollo, ¿sí?, un poco más allá de lo obvio, ¿sí? Es decir, pueden combinar los tres aspectos como ustedes quieran, ¿sí? La educación te sirve para la socialización, te sirve para aprender valores, te sirve para tener un piso de iguales oportunidades. El capital humano te sirve para encontrar un buen trabajo, te sirve para conocer gente, ¿sí? Te sirve en muchos sentidos. Entonces, ¿por qué la educación es importante en el desarrollo? Porque la educación impacta en las capacidades de las personas y las capacidades de las personas impactan en su calidad de vida y en la forma en la que medimos el desarrollo. Entonces, la educación es un indicador de desarrollo, pero ¿por qué? Porque es parte de, digamos, de este paquete de características que las personas deben tener, ¿sí? Una vez dicho eso, yo quisiera terminar mi intervención mostrándoles esas dos fotos, porque mi propia experiencia como profesora en comunidades ha sido una experiencia no solamente en la que yo he enseñado, nada más rápido dirán, ¿qué estaba haciendo Mariana en Oaxaca? ¿Sí? Desde que yo hice mi tesis de doctorado, tuve que hacer un estudio empírico para graduarme y me mandaron a trabajar a 2 comunidades zapotecas de Oaxaca. Cuando llegué a esas comunidades, el presidente municipal me dijo, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le contesté, pues es que tengo que escribir mi tesis de doctorado. Y me dijo, está bien, ¿para qué nos va a servir tu tesis? Y yo me quedé pensando y dije, pues honestamente mi tesis a usted no le va a servir tanto, en el sentido de que el hecho de que yo me gradúe, por más que vaya a sugerir cosas, pues no van a tener un impacto directo en su comunidad. Entonces se me queda viendo y me dice, oiga, pero me está diciendo que usted viene de Inglaterra, ¿verdad? Y yo, sí. Me dice, ¿usted sabe inglés? Sí, necesitamos una maestra de inglés. Le dije, ah, claro, yo le doy clases de inglés gratis, usted no se preocupe. Me dijo, bueno, total, al día siguiente, un señor con un altavoz, no sé si han ido a los pueblos, pero esto es muy común, cuando hay una noticia, un señor con un altavoz va y avisa, ¿sí? Y en las colonias, en el área metropolitana de Monterrey también se hace. Entonces fue un señor y anunció clases de inglés. Les estoy hablando de una comunidad zapoteca a 2 horas de Oaxaca.
yo dije, pues, ¿cuánta gente querrá estudiar inglés aquí? La verdad, no creo que mucha, no voy a batallar, ¿no? Aparecieron 200 niños, ¿sí? Entonces, yo dije, ¿y ahora cómo le voy a dar clases de inglés a 200 niños, sí? Total, los formé, los dividí en los de primaria y en los de secundaria, unos 100 y 100, y les puse un examen de ubicación. Y después del examen de ubicación, como que algunos niños dijeron, no, siempre no nos gusta, no queremos venir porque pues no queremos una clase con exámenes. Y algunos papás dijeron, no, esto como que no nos termina de convencer, y terminé con 2 grupos de 60 alumnos cada uno, ¿sí? Entonces, todos los días pues yo llegaba, hacía mis entrevistas y luego en la tarde pues daba mis clases de inglés a mis alumnos. Ahora, yo quiero pensar que el inglés que les enseñé les sirvió de perdido para conocer la lengua y para despertarles una inquietud que sus papás ya tenían, ¿sí? Entonces los papás ya querían que sus hijos estudiaran inglés. ¿Por qué? Ustedes imagínenselo. Somos seres humanos como cualquier otro, vivimos en un mundo en donde cada vez el mercado laboral es más competitivo, en todas partes, desde Monterrey hasta Oaxaca, los padres quieren que sus hijos tengan una buena educación y el inglés es parte del concepto que tenemos de buena educación. Volvemos otra vez a la idea de Zen, vivir la vida que yo valoro, ¿sí? Entonces que mis hijos vivan la vida que yo valoro. Ahora, por otro lado, les tengo que decir que gracias a esas clases de inglés aprendí más yo en 2 sentidos. La primera, si no hubiera sido por esas clases de inglés, no hubiera podido escribir mi tesis de doctorado. Entonces les debo mi título de doctora, ¿sí? En especial a esta familia que está en la foto de abajo, que era la familia con la que yo me quedaba. Entonces, de esas 3 niñas, 2 de ellas fueron luego a la universidad y gracias a la maravilla del Facebook, todavía me mandan mensajitos de que, oye Mariana, gracias porque gracias a ti, pues descubrimos que la universidad pudiera ser una buena avenida porque cuando te conocimos, tú estabas en la universidad, ¿sí? Entonces, me escriben todavía y me dicen, el hecho de que tú fueras a la universidad y te conociéramos, nos dieron ganas de ir a la universidad, ¿sí? Y a la vez, si ellas no me hubieran permitido quedarse en su casa, yo no me hubiera podido graduar de doctorado, ¿sí? Ahora, por un lado. Por otro lado, aprendí muchísimas cosas simplemente porque me dieran la oportunidad de convivir con ellos y me di mucho cuenta, como socióloga, de que hay cuestiones sociales que uno no puede aprender en los libros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me di cuenta de que independientemente de la clase socioeconómica, los padres buscan el bienestar de sus hijos. Entonces, muchas veces que discutimos con los alumnos, dicen, es que a veces los papás nos involucran en la educación y es que a veces tenemos estudiantes que sus papás no los apoyan. Y siempre mi respuesta es la siguiente, está bien, yo acepto que puede haber malos padres, pero en general, ninguno de ustedes tienen malos padres en general porque están aquí estudiando y son padres preocupados por ustedes. Y mi experiencia después de 15 años de andar en comunidades es que los malos padres son la minoría, ¿sí? Si la mayoría de los papás quieren una buena educación para sus hijos. Lo he aprendido no de los libros, sino de andar en las comunidades. Esto fue hace 10 años y desde antes andaba yo en San Luis, andaba en Oaxaca, he andado en el sur de Nuevo León, en la frontera, en fin, en el Estado de México, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas lo aprende uno. Y también aprendí que, obviamente, no sabía yo todo, ¿sí? Entonces, por más que estuviera yo estudiando un doctorado, había cosas que escapaban a mi entendimiento, ¿sí? Entonces, si hablamos de que la educación es un proceso de tanto dentro del aula como fuera del aula, los de arriba son, si ven ustedes la foto de arriba, a la izquierda está un estudiante mío, Ricardo, y a la derecha está también otra estudiante mía, Jean, que estaba estudiando en ese momento en Estados Unidos. Este fue un proyecto que tuvimos en la cátedra, llegaron, queríamos estudiar las condiciones de vida de las personas que vivían en comunidades, en contextos de pobreza, y los llevé, y les pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si se aprende tanto dentro del aula como fuera del aula, el ir a contextos distintos al nuestro, cualquiera que este contexto sea, tiene un doble efecto. Nosotros vamos a educar a los niños, pero los niños nos van a educar a nosotros.
Nosotros vamos con una misión educativa, digamos, pero nosotros también aprendemos, ¿sí? Entonces a mí me pareció importante resaltar eso, porque cuando decimos que la educación influye en el desarrollo, no nos estamos refiriendo únicamente a la educación de personas que viven en contextos de pobreza, nos estamos refiriendo también a la educación de ustedes. No es casualidad, ¿sí?, que invertamos tanto tiempo en que tengan una buena educación. Tanto la educación de ustedes es importante para el desarrollo y lo que aprenden en el aula y fuera del aula es importante, como la educación de esos niños es importante para el desarrollo, o sea, la educación a todos los niveles, ¿no? Entonces a mí me parece que eso no lo deben de perder de vista cuando estén haciendo su servicio social. Gracias. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Favor de levantar la mano. Buenos días, doctora. Primero que nada, pues felicidades por la presentación, muy interesante, y por su doctorado también en Oxford, muy impresionante. Yo tengo una pregunta con la presentación. Cuando habla de la educación, en desarrollar las capacidades, la importancia de la educación, en su opinión, ¿cuáles serían los métodos más precisos para desarrollar las capacidades en las personas? No ahorita en el servicio, sino también si tuviéramos oportunidad más adelante en influir en la vida académica de más personas. ¿Cómo desarrollar las capacidades en ellos? Y más, yo creo más importante, la iniciativa de que ellos desarrollen esa intriga por aprender más capacidades y no nada más por el valor moral de la educación. Mira, te voy a contestar en base un poco a las discusiones que se han tenido. Esa pregunta que tú te haces se ha hecho la comunidad internacional, ¿sí? Porque dices, bueno, ¿cómo desarrollamos las capacidades a nivel global? ¿Sí? Y si quieres más información, hay un sitio que se llama Los Objetivos de Milenio, donde vienen más o menos los grandes consensos de cómo se desarrollan las capacidades. Pero la respuesta es la siguiente: no hay una receta, depende del contexto en la que las estés enseñando, ¿sí? Eso quiere decir que uno tiene que ser sensible al contexto en el que está trabajando, y la forma de hacerlo es ir, analizar el lugar, ver las condiciones, algo importante, ver qué es valioso para las personas del lugar, es decir, qué vida valoran y qué tipo de capacidades valoran, y en base a eso desarrollar estrategias para implementar, digamos, programas que puedan hacer que las capacidades se desarrollen.